Afortunadamente, la línea de 3 etapas de Poliwag siempre mantuvo las mismas capacidades. La idea de que los Pokémon solo podían tener una habilidad surgió principalmente de los juegos. Porque si los Pokémon del juego pudieran usar múltiples habilidades, sería súper injusto para las especies que solo tienen una. Pero esto no era un juego. Las habilidades siempre estaban presentes. Solo que rara vez se activaban. Incluso si un Pokémon tenía una habilidad potente, la mayoría de los entrenadores carecían de los conocimientos necesarios para usarla, así que la habilidad quedaba sepultada. Las habilidades siempre estuvieron ahí. Solo era cuestión de que el entrenador pudiera desarrollarlas y aprovecharlas. El panel de competencia lo dejaba todo al descubierto. Facilitaba el desbloqueo de habilidades. Los entrenadores habituales que no tenían ese panel, y no vivían al lado de un laboratorio de investigación, jamás podrían entender a sus Pokémon con tanta claridad. Tuvieron que esperar las activaciones pasivas. Algunos eran tan despistados que ni siquiera sabían que existían las habilidades, y mucho menos las habilidades duales. Pero las habilidades duales ni siquiera eran tan raras. No eran un gran secreto. Solo las familias antiguas con registros de herencia adecuados aún recordaban cosas así. Tomemos como ejemplo el gimnasio Shalour en la región de Kalos. Su líder de gimnasio anterior era Gurkin. Sí, ese Gurkin, el abuelo de Corrina. Ese gimnasio tiene una larga tradición ligada a la mega evolución. Así que, en realidad, esto no es un gran secreto. Simplemente, aún no se han descubierto las mega evoluciones de otros Pokémon. ¿Y Corrina? No solo heredó el título de líder de gimnasio. También heredó un título nobiliario. Es marqués. En otras palabras, Corrina es en realidad una noble. La región de Kalos está situada en Francia, y en Francia, el marqués es el segundo rango nobiliario más alto. El único título superior es el de duque, y eso es todo. A menos que des un golpe de estado y te conviertas en rey, eso es lo máximo en lo que a nobleza respecta. Así de poderosas son las familias nobles. La familia de Corrina es de segunda fila. Lo que significa que sus antepasados eran muy adinerados. Incluso en la línea temporal actual del anime, siguen siendo increíblemente adinerados. Como líder de gimnasio, su estatus solo es superado por el de los 4 mejores, y los líderes de gimnasio incluso pueden desafiarlos por sus puestos. Y cuando combinas eso con una línea familiar que mantiene el legado de la mega evolución de Lucario, ese estatus se vuelve aún más intocable. Nació en Versalles, tenía una mega piedra en su cuna y, entre todas las cosas, era la mega piedra de Lucario. Ahora mira a Reiji. Varado en una isla desierta. Sin identificación, sin estatus. Su equipo. Un Poliwag, un Caterpie y un Magikarp, y luego está el campeón de la conferencia Lirio de los Valles de la Liga Sinnoh. Tobias. Resulta que usó habilidades duales. 2, eso es todo. Totalmente razonable, ¿verdad? Después de todo, el hombre hizo trampa descaradamente. Una barrida completa con Darkrai, más un Latios. El resto de su equipo podría haber sido 6 Magikarp y aún así habría ganado. En comparación, ¿no es Reiji demasiado conservador? ¿Demasiado íntegro? Habilidades duales, la verdad, eso no es nada, y no olviden el gimnasio Petalburg de la región de Oen. El líder del gimnasio Norman y su infame Slaking. Cuando vio el anime, Reiji quedó abatido por el Slaking de Norman. Esa criatura ni siquiera descansaba. De alguna manera, había roto su hábito de ser perezoso y podía atacar sin parar. Eso es un Slaking, ojo. Un Pokémon con estadísticas base a la altura de los legendarios. El objetivo de Truant era controlar la absurda fuerza de Slaking. Pero el Slaking de Norman aparentemente dijo: al diablo con eso. Y se volvió loco. Una locura total. ¿Qué? ¿Un Poochyena se comió su habilidad o algo así? Es tan escandaloso que hace que la escandalización parezca normal. Luego estaban esas batallas de gimnasio de anime, donde era obvio que los líderes se lo tomaban con calma. ¿Un Slaking que no se ausenta? La mayoría de los miembros del alto mando no podrían con eso. ¿Y Ash lo venció usando un Grovyle de 2 etapas? Reiji solo pudo atribuirlo a la armadura del guión. Sin comentarios. Incluso cuando Slaking usó terremoto, parecía que Norman se estaba conteniendo. Si hubiera sido a toda potencia, todo el campo de batalla se habría derrumbado. Sin duda. Un maestro en contener los golpes. Cualquier entrenador que se enfrente a Ash acaba uniéndose al club de déjalo ganar, sobre todo los concursantes del Master Seed. Reiji no sabía cómo Norman entrenaba su Slaking para vencer a Truant, pero con el panel de competencia, solo necesitaba entrenamiento específico.
Con solo perfeccionar ese rasgo, podría usar al máximo sus habilidades duales. Al igual que los ojos compuestos y las lentes tintadas de Butterfree y ojos compuestos. Aumenta la precisión de los movimientos del Pokémon. Lente tintada. Cuando un movimiento no es muy efectivo, efectividad de tipo de 0,5, el daño del movimiento se duplica. Resulta que ambas habilidades de Butterfree eran bastante útiles. Los ojos compuestos aumentaron la precisión. Una mejora muy sólida. ¿Y lente tintada? Cuando Butterfree usa un movimiento de tipo volador que normalmente solo inflige 0,5x o 0,25x de daño debido a la resistencia, el multiplicador sube a 1x. Básicamente, neutraliza la resistencia. No ayuda con movimientos super efectivos, pero evita que los ataques resistidos sean demasiado débiles. Con lente tintada, incluso los ataques resistidos infligen daño regular. Eso marca la diferencia. El único problema, Caterpie era un vago de remate. El duro entrenamiento probablemente no le iba a sentar nada bien. Intentar maximizar ambas habilidades podría agotar a Butterfree, o tal vez no haya suficiente tiempo. Los tipos insecto maduraron rápidamente, y murieron jóvenes. Aún así, 20 años después, los showrunners finalmente reunieron a Ash con su Butterfree. Reiji pensó que su propio Butterfree también estaría con él hasta el final. En la lista de movimientos, el único cambio fue la incorporación de Arden. Todo lo demás se mantuvo igual. Ahora que Caterpie había evolucionado, Reiji decidió pausar el entrenamiento de confusión. Hasta que Metapod evolucionara de Butterfree, no iba a someterlo a más entrenamiento. Su principal prioridad ahora era absorber completamente su energía de evolución y evolucionar a Butterfree lo antes posible. Felicitaciones, Caterpie, evolucionaste, dijo Reiji con una sonrisa brillante mientras cerraba el panel y le daba una palmadita a Metapod. Doran. Metapod no se había dado cuenta de que había evolucionado. Saltó a los brazos de Reiji, tirándolo hacia atrás. Bueno, vete. Te estás volviendo demasiado pesado para mí. Reiji rió entre dientes mientras volvía a bajar a Metapod con cuidado. Realmente era más pesado de lo que indicaban los datos oficiales. Podía sentirlo. Probablemente por toda la comida que había devorado antes de evolucionar. ¿10 kilos? ¿20 libras? No debería haber sido un problema llevarlo. Pero este Metapod se sentía mucho más pesado. Aunque no era malo. Significaba que estaba repleto de energía evolutiva. Caterpie ya había recibido un impulso de potencial con una evolución. Seguramente recibiría otro como Butterfree. La única pregunta era, ¿cuánto? Con suerte, podría superar el 70% y acercarse un paso más al nivel de campeón. Así, podría acompañarlo aún más. Doran, Metapod finalmente se dio cuenta de que su cuerpo había cambiado. Había evolucionado hasta convertirse en la forma de caparazón duro que había visto antes. Yo. Poliwag miraba a Metapod con un poco de baba en el labio, probablemente recordando aquella vez que se comió uno. Ah, cierto, Poliwag. Reiji se giró hacia el pequeño ansioso. Si un poco de miel de Beedrill había cambiado tanto a Caterpie, Poliwag también debía estar mostrando señales de progreso. No podía esperar más. Abrió el panel de competencias de Poliwag y lo hojeó rápidamente. Su expresión se iluminó al instante, su emoción apenas contenida. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 33,22% nivel. 13,12% habilidades. Humedad barra 0,83%, nado rápido barra 2,53%. Movimientos conocidos. Lector de mentes barra 0,21%, bola de hielo barra 0,31%, refresco barra 1,61%, burbuja barra 1,31%, hipnosis barra 0,82%, doble bofetada barra 5,62%, golpe barra 0,91%, pistola de agua barra 7,61%, deporte acuático barra 2,51%. En cuanto a las habilidades, sinceramente, quería dejarlo ahí. Pero incluso con solo 2 habilidades, algunos lectores protestaron, calificándolas de injustas y defectuosas. ¡Ay! ¿Podemos dejar de obsesionarnos con eso, por favor? Son solo 2 habilidades. Si hubiera conservado todas las habilidades de Caterpie, tendría 5. Y para todos los que gritan sobre la justicia, si el protagonista hubiera transmigrado directamente a la familia de Wirkin, como nieto de Corrina, con Lucario en una mano y una megapiedra en la otra. Claro, yo diría que sería justo. Aceptaría ese trato sin dudarlo.
O si renaciera como el heredero de la corporación de Bond, con una cuna de oro y un almacén lleno de pseudo-legendarios brillantes. Sí, yo también estaría predicando justicia. Pero vamos. Una isla desierta. Sin identificación. Un Poliwag, un Caterpie y un Magikarp. ¿En serio? ¿Esto es lo que molesta a la gente? Son solo dos habilidades. Tranquilo. Fin del capítulo, el potencial de Poliwag había aumentado, en 2,2 puntos. Eso sí que era digno de celebrar. Resulta que la miel de Beedrill realmente era un suplemento de primer nivel para los Pokémon jóvenes. Incluso podía aumentar su potencial. Además del potencial, el nivel de Poliwag también había subido, del 10,94% al 13%. Solo faltaban 12 niveles para que evolucionara a Poliwhirl. Ya casi estaba. Casi. Esta mañana estuvo llena de sorpresas. Y todo gracias a un poquito de miel. Si tuviera mucha, vaya. Las posibilidades eran demasiado buenas para siquiera pensarlas. La colmena Beedrill no estaba lejos. Una vez que Metapod evolucionó a Butterfree y aprendió el polvo somnífero, pudo empezar a ordeñar esa colmena de verdad. Sin embargo, el resto de los rasgos y movimientos de Poliwag no habían cambiado mucho. La mayoría aún requería un duro entrenamiento para mejorar su destreza. ¿Subir de nivel comiendo comida deliciosa? Tenía sentido. Pero en cuanto a los movimientos, no había atajos. Todo era cuestión de práctica. A menos, claro, que un legendario descendiera del cielo y lo bendijera con dones divinos para impulsarlo hacia adelante. Pero esa era otra historia. Al cerrar el panel de competencia de Poliwag, Reiji estaba de muy buen humor. Sacó la miel que le sobró de la noche anterior y gritó: Poliwag, ven a comerte el resto de esta miel. Yo. Poliwag mordió inmediatamente su plato de comida y se acercó contoneándose emocionado, listo para que Reiji le diera de comer. Pero Metapod no lo aceptó. Ella también quería miel y se acercó rogando, gritando frenéticamente: Doran, Doran. Metapod. Sé que quieres un poco, pero y ya no tienes boca, dijo Reiji, exasperado. No era que no quisiera compartir, sino que Metapod no podía comerlo físicamente. Doran, Metapod seguía retorciéndose en sus brazos, retorciéndose como un loco. Pase lo que pase, ella quería esa miel. Qué injusto. Tranquila, Metapod. Escúchame un segundo. Gritó Reiji, intentando que dejara de retorcerse. Más de 10 kilos de Pokémon bicho agitándose en tu pecho no era divertido. Doran. Metapod no quiso escuchar. Solo quería esa miel de verdad. Metapod, yo tampoco esperaba que evolucionaras. Pero físicamente ya no puedes comerlo. Si no lo uso pronto, los Pokémon salvajes podrían percibir el olor. Por eso Poliwag tiene que comérselo ahora. Una vez que evoluciones a Butterfree, iremos a asaltar la colmena Beedrill. Podrás comer todo lo que quieras, ¿de acuerdo? Tras una sincera persuasión, Metapod finalmente se tranquilizó. El verdadero problema era simple. No tenía boca. No podía comer nada. Para una pequeña glotona como ella, no poder disfrutar de la comida fue el golpe crítico definitivo. Un golpe de 999 de daño directo al alma. Doran, Metapod sabía que no podía comérselo. Solo estaba un poco desanimada al ver a Poliwag disfrutar del capricho. Eso era todo. Solo aguanta un poco más. En cuanto evoluciones a Butterfree, iremos a buscar miel, dijo Reiji, pintando el sueño de nuevo. El mismo discurso de venta habitual. El procedimiento habitual. Sinceramente, Reiji también quería ver si Poliwag podía aumentar su potencial. Quería encontrar el límite superior del efecto de la miel. No me extraña que Pidgeot se arriesgara a colarse en la colmena Beedrill durante esa noche lluviosa. Si solo fuera por comida, no tendría mucho sentido. Pero si la miel podía aumentar el potencial de un Pokémon, bueno, eso lo cambió todo. En cuanto a si el potencial impulso de Caterpie tenía algo que ver con la miel, era difícil decirlo. La evolución era otra variable que enturbiaba las aguas, así que no podía estar seguro. De cualquier manera, Reiji ya lo había decidido. Esa miel era prácticamente robada. Ni siquiera Kyogre podía detenerlo. Sus Pokémon tenían que comer miel. Todos. A diario. Como un alimento básico. En ese momento, Reiji definitivamente estaba sumido en la ilusión. Su confianza en el futuro se había disparado. En su mente, la colmena Beedrill ya era su patio trasero. Entra, coge lo que quieras, vete cuando te apetezca. Espera a que le piquen de verdad. Entonces entendería por qué las rosas tienen espinas.
Metapod, tu trabajo ahora es digerir toda esa energía evolutiva. Descansa dentro de tu Pokéball y deja que actúe en tu organismo. Cuando te sientas listo para evolucionar de nuevo, avísame. Te sacaré. Reiji sacó la Pokéball. Metapod no solo no estaba en condiciones para entrenar, sino que ni siquiera podía realizar ninguna actividad vigorosa en ese momento. Su mejor opción era dormir y procesar la energía. Doran. Metapod asintió levemente. De todos modos, no podía ayudar a Reiji en ese estado. Dormir la mona era la mejor idea. Pero tras aceptar que no podía tener miel, Metapod negó con la cabeza mirando la Pokébola. No hacía falta, simplemente dormiría en su sitio. Doran, murmuró, metiéndose en su cama de corteza de árbol y acurrucándose. Por fin podía disfrutar de una siesta como Dios manda. Al ver esto, Reiji suspiró y guardó la Pokébola. Bien. Que durmiera como quisiera. Lo que la hiciera sentir cómoda. Una vez que se quedó completamente dormida, Reiji y Poliwag salieron de la casa del árbol, cada uno comiendo algo de la comida que habían sobrado el día anterior. Entonces llegó el momento de volver al entrenamiento. La mañana era para hacer ejercicios y por la tarde trabajarían con la pistola de agua. Mientras Poliwag entrenaba, Reiji liberó a Magikarp. Casi se había olvidado del chico salado. Tampoco había recibido miel, porque Reiji aún no la consideraba oficialmente suya. Hasta que lo hiciera, no habría miel para ella. Le lanzó un poco de comida al pez y lo dejó nadar en un balde por un rato, luego lo devolvió a la Pokéball. Al fin y al cabo, este era un Magikarp con un potencial del 54%. Liberarlo sería un desperdicio, pero comérselo no tenía valor. Así que, supongo que lo estaban criando después de todo. Después de eso, Reiji hizo un fuego afuera de la casa del árbol para tratar su pie nuevamente, desinfectándolo con calor y envolviéndolo en un trozo de tela. Luego se puso a preparar el almuerzo. Lo justo para él y Poliwag hoy, usando los últimos ingredientes que había encontrado en el campo de batalla. Se acabarían después de la comida de hoy. También asó unos uishiwashi para que Poliwag los comiera después del entrenamiento. Los restos de pescado muerto se echaron a perder rápidamente, así que mejor cocinarlos ahora. El cubo estaba bastante abarrotado, y cada mañana había un par de peces muertos. Cocinados, aún eran comestibles. La mañana pasó rápidamente. Reiji llamó a Poliwag de su recorrido y se sentaron a comer juntos. Poliwag pudo darlo todo. Después del almuerzo, Poliwag se dio un largo baño en el balde, relajando su cuerpo dolorido e incluso durmiendo una siesta. Cuando el sol no era tan fuerte, Reiji lo despertó. Era hora de ir a la playa para practicar con pistolas de agua. Poliwag, vamos a entrenar con Battlegun junto al mar. Yo. Poliwag salió del cubo, se despidió de Magikarp y siguió a Reiji y su caña de pescar hasta la orilla. Fin del capítulo. Poliwag, necesitas consolidar tu entrenamiento con pistola de agua y mejorar tu precisión contra las dos bolas flotantes, le asignó Reiji para la siguiente tarea de entrenamiento. Desde que Poliwag se había vuelto competente, había estado entrenando de forma independiente, mientras Reiji disfrutaba de su tranquila vida de pescador. Con comida en abundancia y un suministro constante de agua fresca, pescar ya no era una cuestión de supervivencia. Era simplemente una forma de pasar el tiempo y, si tenía suerte, tal vez atrapar a un tipo agua con alto potencial. Con Caterpie aún en desarrollo, le faltaba un socio confiable. Poliwag por sí solo no era suficiente. Aún necesitaba ampliar su equipo. No se atrevía a aventurarse a las aguas poco profundas del arrecife en ese momento. Esa zona había sido un campo de batalla para 4 especies diferentes de Pokémon, y estaba llena de cadáveres. Hasta que esos restos fueran completamente limpiados, era probable que la zona siguiera siendo una zona de guerra. Pasarían varios días antes de que la situación se calmara. Últimamente, también había notado cada vez más cangreburgers en la zona. Antes no había ninguno, pero desde que estalló el conflicto de la miel, empezaron a aparecer por toda la playa. Zumbido, mientras Reiji observaba aturdido el flotador, este se hundió de repente. El sedal se tensó. Tenía algo grande en el anzuelo. Lo que siguió fue la clásica batalla de ingenio entre un pescador y su presa. Sin embargo, cuando finalmente la sacó, resultó ser otro pez tonto. Su interés se desvaneció al instante, y simplemente lanzó una Pokéball para capturarla. Magikarp tipo. Agua género. Femenino. Potencial. 13% nivel. 2,58% habilidad. Nado rápido /0,81%. Movimientos conocidos.
Splash barra 0,58%, tackle barra 0,64%. Reiji miró el panel de competencia con el ceño fruncido. Era un simple pez tonto. Guardó la Pokébola. Su potencial no era nada especial, pero aún así era comestible. El verdadero problema era la falta de Pokéballs. Tenía 3 Pokémon y 3 Pokéballs, justo lo que necesitaba. Una más y no tendría espacio. Y mucho menos usar Pokéballs como refrigeradores improvisados para almacenar carne. La Pokéball gratuita que tenía era la original de Poliwag. Metapod no usaba bola, ni tampoco el primer Magikarp, así que había espacio. Ahora, con otro pez tonto en la pelota, volvió a cebar su anzuelo y lanzó su línea una vez más. Esta vez, la picada fue rápida. Pero cuando lo recogió, sí, otro pez tonto. Magikarp tipo. Agua género. Femenino. Potencial. 18% nivel. 4,23% habilidad. Nado rápido barra 0,51%. Movimientos conocidos. Splash barra 0,28%. Tackle barra 0,44%. Todavía patético. Estaba tan molesto que consideró dejar la pesca por completo. Yo. Le gritó de repente Poliwag. ¿Qué pasa, Poliwag? Reiji guardó su vara y las 2 Pokéballs que contenían a Magikarp. Caminó hacia la rama donde Poliwag había estado apuntando con su pistola de agua, pero no estaba allí. Yo. Y. Poliwag, ¿qué haces ahí? Reiji no lo encontró en el lugar de entrenamiento. La voz provenía de la copa del árbol, pero no había rastro del Pokémon. Miró las ramas superiores. El tronco caído carecía de raíces, y las hojas del dosel ya empezaban a amarillear y morir. El follaje muerto le impedía ver. Mientras Reiji buscaba, Poliwag emergió de la corona, empujando algo frente a él. ¿Una Pokébola? Reiji parpadeó. No esperaba encontrar una Pokébola atrapada en la copa del árbol. Debe haber sido arrastrado desde el mar durante una tormenta reciente y haber quedado atrapado allí. Joe. Poliwag lo empujó hasta los pies de Reiji con la boca, jadeando por el esfuerzo. Poliwag, ¿cómo encontraste esto? Reiji lo recogió y comprobó su durabilidad. Aún estaba al 86%. Esta Pokéball era utilizable. Yo. Poliwag regresó a la orilla, gritando hacia el follaje. Al parecer, había visto la pelota durante el entrenamiento de pistola de agua. No está mal. Encontrar algo así durante el entrenamiento, sonrió Reiji. Dejó de pescar por ahora. Era hora de comprobar el progreso de Poliwag. Poliwag, dispara 2 pistolas de agua a los flotadores. Veamos cómo te va con la puntería, dijo Reiji, agitando la mano para mover los 2 objetivos flotantes al azar. Plaf plat. Poliwag ni siquiera lo dudó. 2 ráfagas rápidas, una tras otra, impactaron de lleno a ambos flotadores. Aplausos. Poliwag, es hora de subir la dificultad. Añadamos un tercer flotador, elogió Reiji mientras ponía en marcha el tercero. Pero justo cuando Poliwag estaba absorbiendo los elogios, sus grandes ojos se abrieron consternados ante el nuevo desafío. No te desanimes. Vamos a intentarlo primero. El mismo estilo de entrenamiento que antes, yo, plaf. Animado, Poliwag se animó, apuntó a los 3 flotadores y disparó 3 tiros seguidos. Como Reiji esperaba, sin entrenamiento previo, Poliwag solo acertó 2. La tercera pistola de agua falló. No te preocupes. Lo haremos paso a paso. No más pesca. Me quedo aquí para entrenar contigo, dijo Reiji, animándolo rápidamente. No podía permitir que Poliwag perdiera la confianza. Esa era la base de todo. Incluso un Pokémon con talento podía arruinarse sin ella. Yo. Los ojos de Poliwag se iluminaron con espíritu de lucha. Como antes, empezó a practicar combos de pistola de agua contra las bolas flotantes. Con el combo de 2 disparos ya dominado, la progresión a 3 disparos llegó rápidamente. Ese era el poder de los fundamentos. Un rascacielos imponente necesitaba una base sólida. No podías esperar correr, saltar y ganar un campeonato si ni siquiera sabías caminar. Ese tipo de cuento de hadas era tan falso como los héroes siempre vencen a los dragones. ¿Y si el héroe fuera el tirano? ¿No estaría alguien alabando al dragón? Chasquido. Crujido. Poliwag, alto. Sal del agua, ya. Gritó Reiji. Un cangreburger había entrado en su campo de entrenamiento. Rápidamente ordenó a Poliwag que se retirara. Joe. Poliwag ya estaba exhausto por el entrenamiento, pero aún así logró levantar la guardia ante el intruso.
Reiji no quería una confrontación. Pero Krabby claramente sí. Este cangreburger no había logrado arrebatarles la comida a sus compañeros de la otra zona. Pensó que al menos podría molestar a los débiles de aquí. Se abalanzó sobre Poliwag con su enorme garra. Este pequeño individuo iba a ser su cena. Poliwag, retrocede. Reiji se agachó y tomó a Poliwag en sus brazos. Pero después de solo 2 pasos, Poliwag se liberó y saltó de su agarre, gritándole. Yo. Yo. ¿Quieres pelear? Preguntó Reiji. Yo. Asintió Poliwag. Fin del capítulo. Cuidado con las pinzas de Krabby, advirtió Reiji al ver a Poliwag ardiendo en deseos de luchar. No lo detuvo, pero sí le recordó que tuviera cuidado. Hola. Poliwag asintió y luego dio un paso adelante para enfrentarse al Krabby. Con toda su fuerza, Poliwag no le temería en absoluto a Krabby, pero después de todo ese entrenamiento con la pistola de agua, ya estaba bastante agotado. A Reiji le preocupaba que no fuera rival para Krabby en ese momento. Putu. Los 2 Pokémon lanzaron ataques con pistola de agua al mismo tiempo. La pistola de agua de 3 disparos de Poliwag. 2 de los disparos fueron bloqueados por el torpe contraataque de Krabby, pero el último le dio justo en el ojo. El estilo errático y autodidacta de Krabby con la pistola de agua no pudo competir. La técnica de Poliwag lo suprimió por completo. Mientras el arroyo bloqueaba la línea de visión de Krabby, el pequeño renacuajo corrió y lo abofeteó repetidamente, dejándolo inconsciente. Al ver esto, Reiji rápidamente arrojó la Pokéball que había encontrado ese mismo día y capturó al desmayado Krabby. Pero justo cuando estaba a punto de recoger la pelota, Poliwag de repente gritó en señal de advertencia. Reiji se giró y lo vio. Un segundo Krabby se acercaba desde la dirección de las aguas poco profundas rocosas. Este tenía un aspecto extraño. Solo tenía una pinza y se movía con lentitud. Ni siquiera levantó la garra que le quedaba, simplemente la arrastró por la arena. También era pequeño, como la diferencia entre el Krabby de Ash y el de Gary en términos de tamaño. El pequeño cangreburger no pareció oír los gritos de advertencia de Poliwag. Simplemente se dirigió lentamente hacia una roca, se desplomó sobre ella y se desplomó con las extremidades caídas y una garra baja, mirando con tristeza el mar. Reiji lo notó con solo ver su postura. Este cangreburger estaba muy deprimido. Deprimido. Derrotado. Absolutamente miserable. Un Krabby completamente abatido. Yo, Poliwag miró hacia atrás, preguntando si Reiji quería atraparlo. Pero Reiji miró el cuerpo flacucho del cangreburger, y luego al que acababa de atrapar. Probablemente no tenía mucha carne. Incluso si la pinza que le quedaba tuviera algo, sería demasiado complicado prepararla. Muy poca comida, demasiado esfuerzo. ¿Le falta una garra? No vale la pena. Quizás cuando crezca un poco más. No lo entiendo. Volvamos, dijo Reiji, sacudiendo la cabeza y girándose hacia la casa del árbol. Poliwag miró al triste Krabby por última vez antes de seguirlo. Si Reiji no lo quería, no había razón para luchar. De vuelta en la casa del árbol, Reiji usó su última Pokéball para traer al Magikarp del cubo. Era hora de preparar la cena. El sol aún no se había puesto, pero ya era hora de cocinar. Guardó el Magikarp para evitar que viera cómo se comían a sus parientes, por si acaso perdía el control. Si de repente evolucionara en un guiarados por la rabia, él y su pequeño renacuajo no tendrían ninguna oportunidad. Con el pescado del cubo guardado, sacó los 2 Magikarp que había capturado antes, junto con el Krabby que acababa de capturar. Abrió el panel de competencia de Krabby. Cangrejita tipo. Agua género. Femenino. Potencial. 21% nivel. 10,53% habilidad. Armadura de caparazón barra 3,62%. Movimientos conocidos. Mirada lasciva barra 0,83%. Pistola de agua barra 4,61%. Endurecimiento barra 3,45%. Con razón este cangreburger perdió contra los demás, murmuró Reiji. Ni siquiera conoce garra metálica. ¿Cómo se supone que los vencerá? Tras revisar las estadísticas, Reiji echó a Krabby a la olla para que lo hirviera. Los Magikarp estaban asados, perfectos para comidas ricas en calcio para Poliwag. Con el reciente aumento en la formación, el apetito de Poliwag se disparó. Ahora que Poliwag comía libremente, Reiji finalmente se dio cuenta de cuánta comida podía consumir. Las pocas patas de cangrejo de antes habían sido demasiado conservadoras. Durante un entrenamiento intenso, necesitaba al menos 5 Wishiwashi de una sentada. Un Krabby promedio que pesa 13 jin, aproximadamente 6,5 kilogramos, apenas podría prepararle una sola comida.
Poliwag, come todo lo que quieras para cenar. También puedes comer la porción de Metapod. De todos modos, ahora no puede comer. Reiji abrió el cangrejo hervido y lo colocó frente a Poliwag, asegurándose de recordarle que no se contuviera esta vez. Si no estaba lleno, tenía que decir algo. Yo. Poliwag miró las huevas de cangrejo y el pescado asado en el fuego. Magikarp y Wishiwashi por igual. Tanta comida, y solo él y Reiji comían. Ni hablar de que se la acabaran toda. Hora de comer. Mientras Poliwag se atrincheraba, Reiji abrió su panel de competencia para comprobar su progreso. Tenía curiosidad por saber si su potencial o nivel habían vuelto a subir. La miel era increíble, pero no podía ser tan poderosa para siempre. Sus efectos estaban destinados a disminuir con el tiempo. Poliwag tipo. Agua género. Masculino potencial. 33,72% nivel. 13,92% habilidad. Humedad barra 1,13% habilidad oculta. Nado rápido barra 2,53% movimientos conocidos. Lector de mentes barra 0,21% bola de hielo barra 0,31% actualizar barra 2,11% burbuja barra 1,31% hipnosis barra 0,82% doble bofetada barra 6,12% golpe barra 0,91% pistola de agua barra 8,02% deporte acuático barra 3,21%. El potencial de Poliwag había aumentado de nuevo. Un 0,5%. No tanto como la primera vez, pero aún así fue un impulso. Su nivel también subió un 0,8%. Con miel y mucha comida, ganaba experiencia rápidamente. Pero subir de nivel demasiado rápido no siempre era algo bueno. Podía dar como resultado cimientos débiles. Si un Pokémon creciera demasiado rápido durante su etapa inicial, sería como el Charizard de Ash. De fundamentos inestables, arrogante e incontrolable, claro, contra Pokémon bebés débiles, parecía imparable. Pero cuando se enfrentó a un oponente completamente evolucionado del mismo nivel, fue derrotado. Recordó aquella escena donde Charizard fue congelado por un Poliwrath. Brutal. O cuando intentó desafiar al Charizard del Valle Charicífico, parecía diminuto en comparación, como si no se hubiera desarrollado adecuadamente en absoluto. Ese era el peligro de una base inestable. Acceder a niveles superiores más adelante sería mucho más difícil y requeriría mucho más tiempo y recursos. Todo esto se debía a una sola cosa. Lo sólida que era la base inicial de Pokémon. Es como lo que siempre se decía sobre la impaciencia juvenil. No era solo un problema humano. Los Pokémon se enfrentaban al mismo problema. El progreso apresurado parecía impresionante, pero a menudo significaba fundamentos débiles que desaceleraban todo crecimiento futuro. Solo con fundamentos sólidos todo lo demás encajaría. Una vez establecidos los fundamentos, todo lo demás fue más fácil. Muchos entrenadores jóvenes se quedaron estancados porque sus Pokémon carecían de una base sólida. Su potencial se desvaneció. Es por eso que muchos entrenadores tuvieron que formar segundos o incluso terceros equipos, solo para intentar recuperarse a esos errores iniciales. Pero en este mundo, un paso en falso al principio significaba quedarse atrás para siempre. Mientras tus compañeros se convertían en élites, tú seguías formando un nuevo equipo. La brecha sería evidente. Entonces, para asegurarse de que Poliwag construyera una base sólida, Reiji sabía que necesitaba aún más capacitación para ayudarlo a adaptarse al rápido ritmo de su crecimiento. Fin del capítulo. Cuanto más fuerte sea la base de un Pokémon, menos probabilidades tendrá de encontrarse con situaciones en las que su fuerza deje de mejorar. No apresuraría las cosas ni frenaría el crecimiento de Poliwag. Poliwag solo necesitaba entrenar con normalidad, crecer con normalidad y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Gracias al panel de competencia, no habría nada que lo llevara a rendirse sin progresar. Incluso si la competencia solo aumentara en 0,01, no se rendiría. Si fuera otro entrenador, alguien que no viera mejorar la fuerza del Pokémon, probablemente habría abandonado el aburrido entrenamiento hace mucho tiempo. Una vez que un Pokémon pasaba la fase de crecimiento rápido y entraba en una fase de madurez más lenta, donde la mejora era demasiado gradual para que el entrenador la notara, la paciencia y la energía del entrenador se agotarían y probablemente se daría por vencido con ese Pokémon. Esto ya había sucedido antes. Muchos de los Pokémon iniciales que Ash recogió no tenían defectos. Fueron abandonados por entrenadores novatos de 10 años porque no sabían cómo criar Pokémon. Si los Pokémon eran débiles, no evolucionaban y no podían ganar combates, los niños los desechaban. Por eso dijo que la paciencia era un lujo para los jóvenes.
¿Esperar que los adolescentes sean apasionados y constantes? Eso no es realista. Solo quienes han recibido golpes de la vida dirían cosas así. Si quieres que un veterano curtido vuelva a demostrar pasión, simplemente dale dinero. Por eso decía que la impulsividad y la inquietud eran la norma entre los jóvenes. La despreocupación, la impaciencia, eso es propio de la juventud. A diferencia de él, quizá ahora sea más joven, pero aún le encantaba pescar y soportaba la soledad. De lo contrario, no sería pescador. Tras ser azotado por la vida, ese entusiasmo se había esfumado. Ahora era realista. Además, perder no daba miedo. Lo que daba miedo era negarte a ti mismo, no que otros te negaran. En su vida pasada, lo que más le molestaba eran los supuestos expertos que parloteaban constantemente. La vida de las personas, cómo viven, qué tipo de vida eligen, es asunto suyo. ¿Quién necesita ese tipo de comentarios? La gente sabe en qué entorno vive. Saben exactamente qué comerán a continuación, qué harán mañana, mejor que nadie. Antes de decidir tumbarse a pescar, también había pasado por muchos debates intensos. Pero cuando se dio cuenta de que nada importaba, simplemente pescaba cuando era hora de pescar, comía cuando era hora de comer, bebía cuando era hora de beber, filtraba todo lo demás y seguía adelante, y en el panel de competencia de Poliwag, las habilidades restantes no habían cambiado mucho. Solo Damp había superado la marca del 1%. En cuanto a los movimientos, la actualización aumentó un 2%. Doble bofetada del 6%. Pistola de agua en un 8%. Los deportes acuáticos aumentaron un 3%, lo que también repercutió un poco en la humedad. Cerró el panel de competencia de Poliwag y comenzó a cenar, mirando el atardecer rojo donde el cielo se encontraba con el mar, terminando su comida. Después de devorar 2 Magikarp y un cangrejo, Poliwag eructó y luego regresó al balde de agua para remojarse y relajarse, aliviando la fatiga del entrenamiento del día. No sabía dar masajes ni masajes de espalda. En el futuro, cuando conociera a otros humanos, podría contratar a un criador profesional para que masajeara a sus Pokémon y los aliviara después del entrenamiento de combate. Por ahora, todo lo que podía hacer era dejar que Poliwag chapoteara en el agua y se divirtiera, haciendo todo lo posible para aliviar su agotamiento. Mientras Poliwag se remojaba, se preparó un baño de pies. Una vez que hirvió el agua y la dejó enfriar, metió primero el pie izquierdo. Tras 4 días de recuperación, la herida de su pie izquierdo empezaba a disminuir. El pie derecho estaba casi curado, con solo unas costras en la planta. En unos días más, las costras probablemente se caerían. La herida del pie izquierdo era el problema principal. Al menos ya no sangraba. Probablemente se curaría en 4 o 5 días más. Todo marchaba bien. Llevaba 19 días en la isla desierta. Estos 19 días habían sido sorprendentemente tranquilos a pesar de todo. Los días ajetreados habían quedado atrás, pero la ansiedad aún persistía. A partir de ahora, todo su enfoque estaría en entrenar Pokémon. Pero como Metapod seguía evolucionando, Poliwag era su único Pokémon útil. Tener solo uno lo hacía sentir inseguro. Últimamente, la playa se había vuelto más caótica. Algunos cangreburgers, atraídos por la batalla Pokémon, habían decidido no irse. La población de Krabby se peleaba por comida en la playa, y el conflicto se extendía a su zona. Poliwag podía encargarse del Krabby de nivel inferior. Pero contra un Krabby de mayor nivel, Poliwag apenas podía defenderse en un 1 contra 1. Si aparecían más, tendrían que huir. Y sin poder correr, no sería más que una carga para Poliwag. Quería atrapar más Pokémon, pero los de alto potencial no eran algo que se pudiera encontrar simplemente deseando. Hasta ahora, en 19 días, solo se había encontrado con 2 Pokémon con potencial superior a 50. Y no eran más que un Magikarp inútil y un Caterpie débil. Sin ningún Pokémon nuevo, solo podía ser extremadamente cauteloso. Era mejor no acercarse más a las aguas poco profundas del arrecife. Krabby ya había tomado esa zona. Al parecer, Krabby se había dado cuenta de que a Beedrill no le importaba esta playa. Su territorio era la jungla sobre la playa. Mientras Cangrejito se mantuviera alejado del bosque y solo buscara conchas cerca del arrecife o atrapara a Caterpie cerca del límite del bosque, no provocarían a Beedrill. Así fue como Cangrejito se apoderó de la playa. Pero eso empeoró las cosas para Reggie. Su espacio vital se había reducido de nuevo. Antes solo tenían la mitad de la playa, y ahora incluso eso estaba siendo ocupado. Si querían buscar agua, tenían que pasar por las aguas poco profundas del arrecife.
Incluso rebuscaban allí y buscaban tesoros en la playa, ya que la mayor parte de la basura llegaba flotando desde el mar. Reiji no tenía forma de lidiar con la presencia de Krabby. Solo podía esperar a que Poliwag se fortaleciera antes de hacer planes. Después de atender su pie, liberó a Magikarp, le dio algo de comida y luego lo devolvió a su Pokéball. Trasladó la estufa a la casa del árbol y llamó a Poliwag, que todavía estaba sumergido en el balde y soplando burbujas por la nariz. Poliwag, hora de dormir. Entra. Yo. Al oírlo, la burbuja en la nariz de Poliwag se reventó. Despertó al instante, vio a Reiji entrar en la casa del árbol, saltó del cubo y lo siguió adentro. Una vez en la casa del árbol, Poliwag vio a Metapod aún dormido en el tronco y no lo molestó. Simplemente regresó a su cama y se acostó. Reiji cerró la puerta de madera y sacó 4 Pokéballs de su bolsillo. Una de ellas contenía a Magikarp. La Pokéball extra fue la que encontró hoy en la copa del árbol derrumbado. Después de colocar las Pokéballs, se dispuso a dormir. Pero no podía dejar de pensar en que la playa de búsqueda estaba ahora ocupada por Krabby. Ya ni siquiera tenía dónde buscar Pokéballs. Había pasado un tiempo desde la última vez que revisó la orilla. ¿Quién sabía si la marea habría encontrado algo útil? Empezaba a extrañar la vida de carroñero. Mientras sus pensamientos vagaban, Reiji le dio las buenas noches a Poliwag y se quedó dormido. Poliwag, nos vemos mañana, yo, fin del capítulo, día 20 de supervivencia en la isla desierta. Nublado. Dicen que el plan de un día empieza por la mañana. Metapod seguía dormido, digiriendo su energía evolutiva. Reiji y Poliwag madrugaron para entrenar, aunque en realidad, solo Poliwag hacía el ejercicio. Reiji seguía con una lesión en el pie y no podía correr, así que solo pudo prepararle el desayuno. Cuando Poliwag terminó de correr media hora y se tomó un descanso, el desayuno de sopa de pescado de Reiji estaba listo. Poliwag pudo comer mientras descansaba y volver a correr inmediatamente después de comer. El programa de esta mañana estaba en marcha. Por la tarde, sería entrenamiento con pistolas de agua. Mientras Poliwag corría, Reiji se curaba la lesión del pie. La casa del árbol había estado sofocante últimamente, y había estado sudando mucho por la noche. Tenía que atenderla. Una vez hecho esto, comenzó a preparar el almuerzo. No había elección. Poliwag, su pequeña máquina de comer, siempre tenía hambre, por lo que la preparación del almuerzo debía comenzar temprano. La comida que había recogido hacía 2 días había desaparecido, y el pescado capturado ayer también se había comido. Aunque Magikarp parecía grande, una vez seco y asado, no quedaba mucho. El almuerzo de hoy tuvo que depender de su reserva de comida de respaldo. Wishiwashi de un hallazgo anterior. Cuando terminaron de comer, sopa de pescado y pescado a la parrilla, Reiji llamó a Poliwag para almorzar. Poliwag, la comida está lista, yo. Poliwag detuvo su entrenamiento en cuanto escuchó el llamado, corrió de vuelta al cubo de agua para limpiarse y luego se sentó frente a la casa del árbol, listo para comer. Poliwag, preparé 10 pescados para el almuerzo. Come. ¿Todavía tienes entrenamiento con pistolas de agua esta tarde? Sí. Poliwag asintió al ver el delicioso pescado a la parrilla en la sartén, con los jugos de la carne chisporroteando, y de inmediato comenzó a devorarlo. Reiji también comió. Su almuerzo consistía en un pescado a la plancha, otro hervido y un poco de sopa. Comparado con Poliwag, cuyo ejercicio requería mucha más comida, Reiji no podía comer mucho. A Magikarp lo colocaron en un balde de agua durante el almuerzo, le permitieron comer un poco y chapotear. Después de comer, el hombre y el renacuajo descansaron un rato al mediodía y luego regresaron a la orilla. Reiji se preparó para pescar, mientras Poliwag continuaba entrenando con el ejercicio de 3 flotadores. Poliwag, estaré pescando cerca. Sigue practicando con la pistola de agua. Esta tarde revisaré tu progreso, dijo Reiji al llegar a la orilla y separarse de Poliwag. Pero justo cuando Poliwag se giró para reanudar su entrenamiento, de repente gritó de nuevo. Yo. Y luego se lanzó hacia el arrecife, ladrando con urgencia como si hubiera encontrado algo interesante. Poliwag. ¿Qué pasa? Reiji, desconcertado por los gritos, miró hacia donde había corrido Poliwag. Fue entonces cuando lo vio y lo comprendió. ¿Un cangreburger? Mirando al abatido Krabby, Reiji se rascó la cabeza, confundido. ¿Por qué seguía allí? No lo había atrapado ayer porque era demasiado pequeño, no tenía mucha carne y aún tenían otras reservas de comida. Pero hoy, si no lo había pillado, más le valía dejar de llamarse Reiji. Al fin y al cabo, hasta los mosquitos cuentan como carne.
A este pobre cangreburger ya no le quedaban fuerzas. Débil, indefenso y miserable, ni siquiera necesitaba batalla ni esfuerzo. No hacía falta debilitarlo. Bastaba con lanzarle una Pokéball. De todas formas, no se resistiría. Con un ligero golpe, la Pokéball golpeó al Krabby y lo selló con éxito. Reiji lo descubrió. Este cangreburger claramente había renunciado a la vida. Probablemente creía que vivir no tenía sentido y simplemente esperaba la muerte. Pero ese no era problema de Reiji. Si la cosa tenía tantas ganas de morir, mejor que se convirtiera en comida. Les ayudaría a él y a Poliwag en el proceso. Caminó y recogió la Pokébola, luego revisó el panel de competencia de Krabby y quedó atónito. Cangrejita tipo. Agua género. Masculino potencial. 56% nivel. 6,55% habilidad. Hipercortador 0,62% habilidad oculta. Fuerza pura 0,53%. Movimientos conocidos. Brazo de martillo 0,22%. Leer 0,43%. Pistola de agua 2,41%. Arden 4,34%. Reiji miró fijamente al cielo, completamente atónito. ¿Era solo él o cada Pokémon de alto potencial parecía tener algo inusual en ellos? Primero Caterpie, luego Magikarp, ahora Krabby, no pudo evitar preguntarse. ¿Su boca estaba de alguna manera bendecida? Se comió a Caterpie y terminó con Little Green. Se comió a Magikarp y obtuvo a Little Carp. Ahora se comió a Cangrejito y obtuvo a Cangrejito. Si comiera otra especie, ¿saldría algo más y? Ejem. Había pensado que hasta los mosquitos son carne, pero ahora, ¿cómo se suponía que iba a comer esto? El potencial era exactamente igual al de la carpa pequeña. Ni mucho ni poco, solo lo suficiente como para ser frustrante. Demasiado bueno para desperdiciarlo, pero no lo suficientemente bueno para ser emocionante. Incluso si quisiera quedarse con el cangreburger, su estado mental y emocional no pintaba muy bien. Reiji no tenía ni idea de qué le había pasado a este cangreburger ni por qué estaba así. Aunque quisiera hablarlo, no había por dónde empezar. Aún así, considerando todo, era un Pokémon de tipo agua bastante sólido. Ventajas. Un potencial del 56%, nada mal. Con el entrenamiento adecuado, podría alcanzar el alto mando. También tenía la habilidad oculta. Fuerza pura. Fuerza pura. Aumenta el poder de los movimientos con efectos adicionales en un 30%, pero esos efectos adicionales se eliminan. Este rasgo no solo era fuerte. Era explosivo para Krabby. Dale el objeto correcto y, considerando que la evolución de Krabby, Kingler, tiene un ataque base de 130, uno de los más altos entre los usuarios de Sheer Force, su daño podría ser devastador. Por ejemplo, el movimiento stab de Krabby, Razor Shell, se beneficiaría de Sheer Force, pero desafortunadamente, Razor Shell solo tiene 75 de poder base. También está el movimiento de huevo de tipo lucha. Brazo martillo. Brazo martillo. Un potente puñetazo que daña al objetivo, pero reduce su velocidad. Poder. 100. Aunque reduce la velocidad de Krabby no era alta al principio. Usar brazo martillo con esas enormes garras haría que el daño fuera aterrador. Contras. Problemas físicos. Al igual que los cangrejos reales, Cangreburger puede regenerar extremidades, así que perder una no es un gran problema. Pero el verdadero problema era, que su garra izquierda había crecido más que su cuerpo. ¿Qué clase de cangrejo tonto tiene una pinza más grande que su propia cabeza? La garra era tan grande que no podía levantarla. Ni siquiera una olla cabía. Reiji se quedó sin palabras. No se trataba simplemente de subdesarrollo. Había crecido en el lugar equivocado. Y también había problemas psicológicos. Este cangrejito llevaba tirado en ese arrecife desde ayer, y seguía allí esta mañana, tan deshidratado que echaba espuma por la boca. Un Krabby suicida y si realmente quisiera morir, ninguna ayuda podría salvarlo. Yo-Yo y Poliwag miró la expresión aturdida de Reiji con una mezcla de risa, impotencia y lástima. Está bien, vuelve a entrenar con tu pistola de agua. Vuelvo enseguida. Reiji despidió a Poliwag con un gesto, tomó la Pokébola de Krabby y regresó a la casa del árbol. Dentro, agarró un recipiente de plástico, lo llenó hasta la mitad con agua dulce y liberó a Krabby dentro. Pero Krabby seguía medio muerto, inmóvil. Al ver a Reiji, solo lo miró con ojos pálidos y pupilas oscuras antes de volver a callarse. Ni siquiera cuando le clavó la garra reaccionó. Aún así, ahora que tenía agua, la espuma de su boca empezó a desaparecer.
Luego, Reiji tomó un Uishiwashi del balde y lo dejó caer en el recipiente, colocó una tapa de espuma encima y dejó que el recipiente reposara junto a Magikarp. Ahora vecinos, antes de regresar a la orilla, fin del capítulo. En cuanto a este Krabby, Reiji solo podía seguir observándolo por ahora. Si no podía revertir su deseo de muerte, no había mucho que pudiera hacer. No tendría más remedio que rendirse. Tras acomodar a Krabby, regresó con su caña de pescar a la playa. Echó un vistazo al entrenamiento de Poliwag con la pistola de agua, luego buscó un lugar cómodo en las rocas, puso la cañada en el anzuelo y lanzó el sedal. Es hora de comenzar la sesión de pesca de hoy. Hoy tuvo buena suerte. Un pez mordió el sedal bastante rápido y no le costó mucho sacarlo. Era un Uishiwashi. Lo arrojó a un cubo. No hacía falta usar una Pokéball para esto. Tampoco hacía falta consultar su panel de competencia. No servía de nada. Wishiwashi tenía una estadística base de tan solo 175. No tenía una forma evolucionada, solo su forma escolar. Entonces, ¿qué se podía hacer farmeando a Wishiwashi? Uno solo era inútil. Recaudar una escuela entera requería demasiados recursos. ¿Qué iba a hacer? ¿Usarlo para intimidar a oponentes más débiles? ¿Eh? Reiji inmediatamente recogió su caña y regresó a la casa del árbol, planeando probar el potencial de cada Wishiwashi con Pokéballs. No planeaba usar a Wishiwashi para aplastar a los débiles. Su objetivo era formar un líder. Mientras tuviera un Wishiwashi lo suficientemente fuerte como para liderar, podría convocar a otros a formar una escuela. La forma escolar de Wishiwashi tenía una estadística base total de 600, equivalente a un pseudo legendario. Si lograba que formara la escuela, sería una fuerza sólida. Aún le quedaban 6 cubos de Wishiwashi. Tras filtrarlos, seleccionó uno con un 51% de potencial. Deseo lavado tipo. Agua género. Masculino potencial. 51% nivel. 2,15% capacidad. Escolaridad 0,62%. Movimientos conocidos. Pulso de agua 0,12%. Gruñido 0,22%. Pistola de agua 0,43%. No está mal. ¿Eres tú, Wishiwashi?, dijo Reiji mientras miraba al Pokémon en la bola, decidiendo que este sería el que criaría. No tenía una habilidad oculta, pero sí conocía un movimiento de nuevo. Pulso de agua. Para un Wishiwashi, eso ya superaba las expectativas. Nada de qué quejarse. Para algo con un potencial del 51%, que un nuevo se moviera fue realmente impresionante. Era débil, claro, pero era de esperar. De todos modos, no planeaba enviarlo a la batalla. Sería la cabeza de la formación, lo que habilitaría la forma de escuela. Ahora su equipo estaba formado por Poliwag, Metapod, Magikarp, Krabby y Wishiwashi. Maldita sea, me quejaba de lo pequeño que era el equipo. ¿Y ahora tengo un montón? Reiji se frotó la barbilla y miró hacia la playa donde Poliwag seguía practicando pistola de agua. Metapod seguía durmiendo, digiriendo energía evolutiva. Magikarp era demasiado inútil como para confiar en él. Krabby acababa de ser capturado y seguía inservible. Y Wishiwashi ni siquiera podía vencer a Magikarp. Era peor que inútil. El único potencial de avance real en ese momento era Krabby. No podía confiar en Magikarp ni en Wishiwashi. Ambos eran de bajo nivel. Pero Krabby trajo un montón de problemas. No podría resolverlos pronto. Uf. Qué duro, qué duro, qué duro. Reiji suspiró nuevamente, regresó a su lugar de pesca en las rocas y lanzó su línea una vez más. Pensar demasiado no serviría de nada. Solo tendría que esperar y ver. Si lograban salvar a Krabby, genial. Si no, al menos manténlo con vida. Dejarlo morir sería un desperdicio. Después de todo, era un Krabby con un potencial del 56% y la habilidad oculta fuerza pura. No te topabas con algo así todos los días. Era igualito a Pequeño Verde. Encontrar otro Pokémon con tanto potencial no iba a ser fácil. Wishiwashi, por otro lado, tenía cubos llenos de ellos. Podía revisarlos a voluntad. Anteriormente, al revisar los Wishiwashi, ya había encontrado varios con más del 50% de potencial, e incluso algunos con más del 40%. Uno incluso tenía un 53% de potencial, pero no tenía movimientos de huevo, así que eligió el que sí los tenía. En fin, con un Pokémon como Wishiwashi, el potencial no importaba mucho. Incluso con una estadística base de más de 100, ya estaba al límite de su potencial de crecimiento. Incluso si uno tuviera potencial de alto mando, no valdría la pena la inversión. Sin evolución, con estadísticas bajas.
Era fundamentalmente limitado. ¿Quién invertiría recursos de la élite 4 en un Uishiwashi? Si alguien lo hiciera, bueno, respeto. Reiji no se metería con ellos. Definitivamente no lo haría. Si tuviera recursos para elevar algo al nivel de los 4 de élite, elegiría a Caterpie antes que a Uishiwashi sin dudarlo. Dejando a un lado los Uishiwashi, Reiji regresó a la mejor época para pescar. Hoy no pescó nada raro, solo más Uishiwashi. Al final de la tarde, tenía un cubo lleno. Siendo sincero, tenía ganas de atrapar a un Carvana, solo para ver si podía conseguir uno con gran potencial. Al fin y al cabo, Carvana puede mega evolucionar. Si pudiera encontrar un Carvana con mucho potencial, estaría encantado de criarlo. Mucho más útil que esos peces tontos. Pero el sol empezaba a ponerse, y aún no había atrapado ni un solo Carvana. Así que llamó a Poliwag del entrenamiento y regresó a la casa del árbol antes que él, con su caña de pescar y el cubo de Wishiwashi para empezar a preparar la cena. Poliwag, basta por hoy. Hora de cenar, yo. Poliwag dejó de entrenar al oír la voz de Reiji. Jadeando, lo siguió desde el mar hasta la casa del árbol. El entrenamiento de hoy había transcurrido sin contratiempos. Había pasado otro día tranquilo, y Krabi no los había molestado. La cena fue, una vez más, pescado hervido y a la plancha. Sus únicos ingredientes por el momento eran Uishiwashi. Media hora después, la cena estaba lista. Reiji y Poliwag tomaron primero un sorbo de sopa de pescado, mientras el pescado a la parrilla se cocinaba lentamente en la estufa y podía comerse mientras se asaba. Antes de comer, Reiji arrojó algunas plantas acuáticas en los cubos que contenían a Magikarp y Wishiwashi, dejando que los dos lucharan por ellas. No le preocupaba que se comieran entre sí. Ambos tenían más del 50% de potencial. Si se comían a uno, no se sentiría mal. Podría simplemente pescar otro. Si ambos podían sobrevivir juntos en un espacio tan reducido, significaba que tenían instinto de supervivencia. Capturaría al superviviente más tarde si fuera necesario. Después de alimentar a los dos peces, regresó a la mesa y levantó la tapa de espuma del recipiente de plástico para ver cómo estaba Krabi. No hubo cambios. Krabi seguía igual y ni siquiera había tocado el Wishiwashi que contenía. Aún así, Reiji lo sacó del recipiente y lo llevó a cenar con el resto, presentándoselo a Poliwag. Poliwag, este Krabi es nuestro nuevo compañero, dijo Reiji, presentándolo como el nuevo miembro del equipo. No le pidió su opinión. Sabía que no habría respuesta, así que ¿para qué molestarse? Simplemente puso pescado hervido delante de Cangreburger. No importaba si comía o no. Mientras hubiera agua, no moriría de hambre. Cada vez que Krabi superaba su bajón y tenía ganas de hablar, Reiji estaba allí. Cantó Poliwag a modo de saludo a su nuevo compañero, y luego volvió tranquilamente a su propia comida. Sabía que Krabi tenía algo en mente. Aunque no dijera nada, a Poliwag no le importó. Y además, Reiji era una buena persona. Con el tiempo suficiente, sin importar lo que pasara Krabi, él lo ayudaría a superarlo. Fin del capítulo. Desde la perspectiva de Krabi, bajó los párpados y observó fijamente al extraño dúo formado por un humano y un renacuajo. Pensó con certeza que estaba a punto de ser devorado. Ya había desistido de luchar. Si se lo comían, que así fuera. Se había resignado a su destino. Igual que cuando su propia especie le rompió la garra, igual que cuando se burlaron de él y lo dejaron de lado. Era demasiado débil, tan débil que ni siquiera podía proteger su propia garra. No podía levantarla para luchar. No tenía sentido vivir. Lo que no esperaba era que esta extraña pareja no se lo comiera. En cambio, compartieran su comida con él. Esto era algo que nunca había experimentado. Desde su nacimiento hasta ahora, todo lo que había conocido era luchar, luchar y más luchar, luchando por comida contra su propia especie. Luchando por territorio contra los de su propia especie. Luchando por el derecho de apareamiento contra los de su especie. Siempre luchando, a sus ojos, el mundo entero, todo lo que veía estaba hecho de lucha. Estaba harto de ella. Por otra parte, tal vez fue simplemente porque siempre era él el que recibía la paliza. No sabía por qué, pero los demás que nacieron con él eran todos altos y fuertes. Sus garras eran igual de impresionantes. ¿Pero qué? Su garra creció demasiado mientras que su cuerpo no creció en absoluto. Eso significaba que su garra era más pesada de lo que su cuerpo podía soportar. Ni siquiera podía levantarla. No era un arma, era una carga. E incluso esa garra se rompió. Entre todos los cangreburgers del grupo, era un bicho raro. No podía con nadie. No podía agarrar comida.
Se burlaban de él y lo dejaban de lado. Los que nacieron con ellos crecieron altos y fuertes, con un desarrollo uniforme. Grandes garras y caparazones resistentes. Para ser sincero, sentía envidia. Profundamente envidia. Soñaba con tener un cuerpo fuerte y resistente como los demás. Finalmente, no pudo conseguir comida y fue expulsado poco a poco por el resto de los cangreburgers. Se llenó de tanta vergüenza y autodesprecio que solo quería encontrar un lugar tranquilo y esperar la muerte. Fue entonces cuando conoció a Reiji y Poliwag, esta extraña pareja. De hecho, había escuchado las llamadas de advertencia de Poliwag ayer. Simplemente no le importó. Incluso si se lo comían, no importaba. Un pequeño y patético cangreburger que era menospreciado por sus compañeros, no podía conseguir comida, no tenía una roca propia y no podía ganarse el derecho a aparearse. A nadie le importaría si se lo comían, ya había aceptado ese destino. Pero en lugar de comérselo, le ofrecieron comida, unos completos desconocidos. La comida por la que había luchado y sangrado, por la que había perdido garras y nunca había logrado ganar en una batalla, ahora era compartida con él libremente. En ese momento el pequeño cangreburger realmente quería llorar. Y así fue. Se le llenaron los ojos de lágrimas al contemplar la deliciosa comida que tenía delante. Rompió a llorar. Estaba tan cansado, tan cansado. Sobrevivir era demasiado difícil. Tenía tantas frustraciones acumuladas. Quería contárselo a otro cangreburger, pero este humano probablemente no lo entendería. Cangrejita, ¿no te vas a secar si te quedas así?, preguntó Reiji mientras cenaba. Por alguna razón, Cangrejita se puso a llorar de repente. No le había hecho nada malo. No lo había cocinado. ¿Por qué lloraba entonces? ¿Tenía miedo? No parecía probable. Reiji miró a su alrededor. No había caparazones de cangrejo a la vista. Los había tirado al océano. Entonces, ¿por qué lloraba esta pequeña cangreburger? Kairi Chick y Krabby por fin habló entre lágrimas, pero Reiji no pudo entenderlo. Poliwag, en cambio, sí. Respondió Poliwag a Krabby, como si dijera. Hay más si quieres. Kairi Chick, Krabby siguió comiendo entre lágrimas. Entrecerró los ojos de alegría. El pescado estaba realmente delicioso. Se sentía feliz. Tan feliz, que pensó que ni siquiera ser comido sería tan malo. Poliwag observó a Krabby devorar la comida y recordó cómo era antes de encontrarse con Reiji. Rápidamente le preguntó a Krabby qué le había pasado en el pasado. Kairi Chick, Krabby mordisqueó pescado a la parrilla y contó lentamente su historia. Fue una historia muy larga, y Cangrejito habló un buen rato. El sol ya se había ocultado por completo cuando Cangrejito terminó, pero no se detuvo ni una vez. Siguió hablando, desahogándose. Incluso Magikarp y Wishiwashi, que habían estado persiguiéndose en el balde, asomaron la cabeza para escuchar en silencio la historia de Krabby. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado. Krabby terminó de contar toda su historia. Todo lo que había reprimido con el tiempo. El ridículo, el rechazo, la injusticia, la tristeza, la soledad, lo soltó todo de golpe. Y después, se sintió mucho mejor. Al menos ahora tenía a alguien con quien hablar. Alguien que realmente lo escuchaba. Cuando se detuvo, vio que todos los Pokémon, y Reiji, lo estaban mirando. Cangreburger ocultó tímidamente la cara tras su garra, con las mejillas sonrojadas. Se sentía incómodo. Había hablado y comido tanto, y ahora estaba avergonzado. Los tres Pokémon habían quedado completamente absortos en la historia. Reiji, por otro lado, había estado dormitando todo el tiempo. No había entendido ni una palabra. Incluso después de que Krabby terminó, la mente de Reiji todavía resonaba con Kairi Chick, y eso fue todo. Solo esos dos sonidos. Los había estado oyendo durante horas. Era como una tortura. Aún así, tenía que seguir sonriendo cortésmente, sin poder interrumpir. Era agotador. Aplausos, aplausos, aplausos. Bueno, se hace tarde, hora de descansar. Reiji aplaudió y sacó a los tres Pokémon de su triste aturdimiento. Aunque aún quisieran saber más, la historia había terminado. Y, en cualquier caso, no estaba completa. Primero llamó a Magikarp y Wishiwashi a sus Pokéballs, luego colocó una vacía frente a Krabby. Krabby, ¿quieres entrar? Kairi Chick. Krabby observó cómo Magikarp era llamado y comprendió. Si quería quedarse, este era el camino. No dudó mucho. Echó un último vistazo a la playa oscura, luego extendió la mano y pulsó el botón de la Pokéball, entrando voluntariamente.
Reiji recogió la Pokébola de Krabby, bostezó y llamó a Poliwag de regreso a la casa del árbol, cerrando la puerta de madera detrás de ellos. Colocó las 3 Pokéballs al lado de la cama de Poliwag y le dijo buenas noches. Poliwag, duerme temprano. Nos vemos mañana. Krabby, Magikarp, Wishiwashi, ustedes también. Nos vemos mañana, Yo-Yo. Poliwag se acostó, parpadeando con sus grandes y brillantes ojos mientras miraba a Krabby a través del caparazón translúcido de la Pokéball. Krabby también miró a través de la carcasa transparente y vio a Poliwag, al Metapod durmiendo en el tronco del árbol, a Magikarp a su lado y a Wishiwashi también. Mientras Krabby observaba a sus nuevos compañeros antes de acostarse, se dio cuenta de que, aunque todos eran diferentes, todos eran amables. Era una sensación que nunca había conocido. Y se sentía bastante bien. Krabby aún no entendía qué significaba eso. Quizás era el comienzo de una nueva vida. Una nueva vida de cangrejo. Tenía muchas ganas de que llegara el día siguiente. Esperaba que amaneciera pronto, día 21 de supervivencia en la isla desierta. Nublado. Desde que construyó la casa del árbol, Reiji dormía mejor y su estado mental durante el día también había mejorado. Poliwag, es hora de levantarse. Reiji salió arrastrándose de la casa del árbol, se puso de pie, estiró los brazos durante un buen rato y llamó a Poliwag. Yo-Yo, Yo-Yo. Poliwag saltó directamente al balde de agua después de despertarse, enjuagándose la boca y salpicándose los ojos para despertarse. Golpe, golpe, golpe. Al mismo tiempo, Reiji liberó a sus 2 peces tontos y al cangreburger que había pasado la noche durmiendo dentro de su Pokéball. KRKK, KRKK, Krabby entrecerró los ojos al emerger. La luz del sol de la mañana todavía era demasiado brillante para sus ojos. Una vez que Krabby se adaptó a la luz del día, vio a Poliwag corriendo vueltas alrededor de la casa del árbol, a Magikarp moviéndose repetidamente hacia arriba y hacia abajo en el balde de agua y a Reiji atendiendo el fuego para preparar el desayuno. KRKK, KRKK, gritó Krabby a Poliwag mientras pasaba corriendo, preguntándole por qué corría en círculos. Yo, Poliwag solo dijo que estaba entrenando, sin molestarse en dar más detalles. Tenía que mantenerse concentrado. No podía dejar que charlar con Krabby lo distrajera. KRKK. Krabby todavía no entendía por qué Poliwag estaba corriendo. En ese momento, Reiji intervino para interrumpir el interrogatorio de Krabby. Está bien, Krabby, no distraigas a Poliwag durante el entrenamiento. KRKK, KRKK. Krabby, al no obtener respuesta de Poliwag, se giró hacia Reiji y le hizo la misma pregunta. ¿Por qué corría Poliwag? Poliwag entrena de diario para fortalecerse. Si tú también quieres fortalecerte, puedes entrenar también y para ser honesto, Reiji no estaba exactamente seguro de lo que Krabby estaba preguntando, pero al ver cómo seguía mirando a Poliwag, pensó que una explicación podría ayudar. KRKK. Krabby no volvió a interrumpir tras la reprimenda. Simplemente se sentó obedientemente a un lado, observando en silencio cómo Poliwag daba sus vueltas. Recordó que hacía 2 días Poliwag había derrotado a un compañero cangrejo al que no podía vencer. Cangrejo lo había presenciado con sus propios ojos y se dio cuenta de lo poderoso que era Poliwag. Antes, estaba tan obsesionado con morir que ni siquiera la fuerza de Poliwag importaba. Después de todo, era Poliwag, no Krabby. Pero ahora y ojalá pudiera volverse fuerte como Poliwag y los pensamientos de Krabby comenzaron a divagar mientras imaginaba que su garra se volvería lo suficientemente poderosa como para derribar a sus oponentes de un solo golpe. Un Krabby tras otro, todos derrotados. Se convertiría en un Krabby invicto. Para cuando Poliwag terminó su media hora de recorrido, el desayuno ya estaba listo. Como siempre, comieron pescado, aunque hoy tenían un nuevo miembro en la mesa. Krabby. Poliwag, tómate un poco de sopa de pescado y descansa un poco antes de volver a entrenar, dijo Reiji, observando atentamente el reloj de arena. Una vez que se vació por 6ª vez, le pidió a Poliwag que parara. Yo dijo Poliwag jadeando mientras se dirigía a la mesa fuera de la casa del árbol, tomó un sorbo de sopa y se lamió los labios. Ahora que tenía un momento, Poliwag por fin pudo responder a la pregunta anterior de Krabby. Lo miró y gritó. ¿Tú también quieres unirte al entrenamiento? KRKK. ¿Puedo? Preguntó Krabby con sorpresa, masticando pescado. Sí, sí. Asintió Poliwag. Mientras quisieras entrenar, Reiji te entrenaría hasta el cansancio. Normalmente amable, Reiji se volvió muy estricto durante el entrenamiento. Pero a cambio, te daba ánimos que hacían que todo valiera la pena. A Poliwag le parecía un poco adictivo y siempre estaba con ganas de más. KRKK.
Krabby le preguntó apresuradamente a Poliwag cómo podía volverse tan fuerte. Sí. Sin dudarlo, Poliwag señaló a Reiji. ¿KRKK? Krabby también se giró hacia Reiji, con su cara de cangrejo llena de anticipación. Reiji estaba desayunando cuando vio que dos Pokémon lo miraban fijamente. Sin saber qué miraban, le preguntó a Poliwag. Poliwag, ¿qué pasa? Yo. Poliwag se alejó de la mesa, dio una vuelta corriendo alrededor de la casa del árbol, luego señaló a Krabby con su cola, luego a Reiji. El significado estaba claro. Poliwag creía que Reiji lo entendería después de todo el tiempo que habían pasado juntos. ¿Quieres que le haga un plan de entrenamiento? Preguntó Reiji, señalando a Krabby, adivinando a qué se refería Poliwag. Yo. Poliwag asintió y volvió a su desayuno. Mientras lo hacía, le dio una palmadita en la garra de Krabby con su cola, diciéndole a su nuevo hermanito que se había unido ayer. Está decidido. Pronto recibirás tu entrenamiento brutal. KRKK. Krabby respiró hondo. Estaba listo para aceptar cualquier entrenamiento que Reiji le diera. Reiji observó a los dos Pokémon comunicarse en su propio idioma. Aparte del lenguaje corporal de Poliwag al principio, no había entendido ni una sola palabra. ¿Y qué era eso de que Krabby quería entrenar? Comparado con Caterpie, a quien solo le importaba comer y dormir, este estaba mucho más motivado. De hecho, pidió entrenar. Como ese era el caso, Reiji se frotó la barbilla pensativamente, observando cuidadosamente a Krabby mientras comenzaba a formar un plan de entrenamiento. Cangrejito, ¿puedes levantar la garra? Reiji lo observó un rato y se dio cuenta de que su crecimiento estaba gravemente desequilibrado. Su cuerpo no se había adaptado al desarrollo de su enorme garra. Si quería entrenar, tendría que empezar simplemente levantando esa garra. O y tal vez incluso cortársela. Esa garra mutante estaba consumiendo demasiados nutrientes, lo que atrofiaba el resto de su crecimiento. Si lo eliminaran, crecería uno nuevo y el resto de su cuerpo finalmente podría alcanzarlo y volverse más fuerte. KRKK. Krabby se quedó mirando sin comprender nada de lo que Reiji había dicho. Miró a Poliwag en busca de traducción. Poliwag, al oír la palabra garra, golpeó la garra de Krabby con su cola, indicando que Reiji probablemente estaba hablando de eso. KRKK. Krabby miró su garra y luego a Reiji, pensando que Reiji la quería. Así que la arrastró y se la ofreció. Al ver eso, Reiji se dio cuenta de que Krabby lo había malinterpretado. Cuando Krabby acercó su garra, Reiji la recogió, la bajó, la volvió a coger, la volvió a bajar, repitiendo esto varias veces. Luego le dijo a Krabby. Ese fue su entrenamiento por hoy. Al final, no le cortó la garra. Con suficiente comida de ahora en adelante, probablemente ya no sufriría de desnutrición. Krabby, tu entrenamiento consiste en levantar la garra y mantenerla en alto hasta que puedas hacerlo durante media hora seguida, KRKK. Krabby no lo entendió bien, pero captó la idea básica de la demostración de Reiji. Lo intentó. Podía levantar la garra, pero no podía mantenerla en alto mucho tiempo. Siempre tenía que bajarla por agotamiento. Fin del capítulo. Eso es todo. Tu entrenamiento consiste en levantar la garra y mantenerla así durante media hora. Solo entonces se considerará aprobado. Reiji sacó el reloj de arena y le explicó a Krabby que era el tiempo. Esencialmente la misma cantidad de tiempo que Poliwag pasaba dando vueltas. KRKK, Krabby levantó su garra y asintió hacia Reiji, como diciendo. Lo tengo. Después del desayuno, Poliwag reanudó sus ejercicios de carrera, mientras Krabby comenzó su propio entrenamiento. Levantar su garra. Al principio, Krabby no pudo durar ni un minuto completo. Poco a poco, fue aumentando hasta 2 minutos, luego 3. Reiji le hacía descansar cada media hora, igual que a Poliwag, bebiendo agua y comiendo para recuperar energías. Tras vaciarse el reloj de arena 2 veces, Krabby volvió a levantarlo. Con cada intento, superando sus límites, logró mantener la garra en alto durante 5 minutos. Mientras supervisaba a los dos pequeños Pokémon durante su entrenamiento, Reiji también preparó el almuerzo. Así, en cuanto terminara su sesión matutina, podrían comer de inmediato. Al mediodía, el almuerzo estaba listo. Poliwag, Krabby, el entrenamiento matutino terminó. Hora de comer. Con una nueva boca que alimentar, Reiji había asado 5 pescados más hoy, para un total de 15, justo lo suficiente para igualar la pesca del día anterior. Durante el almuerzo, también agarró unas algas de la orilla y se las lanzó a Magikarp y Wishiwashi. Esos dos tontos no necesitaban nada especial. Mientras no se murieran de hambre, las algas bastarían.
Después del almuerzo, Poliwag durmió una siesta en su balde de agua, Krabby descansó en una palangana y Reiji se quedó dormido bajo la sombra de los árboles. Una vez que el sol no era tan fuerte, Reiji despertó a Poliwag y Krabby. Por la tarde, Poliwag continuó con su entrenamiento con pistolas de agua, y Reiji decidió que Krabby también comenzara a trabajar con ellas. Al observar el panel de habilidades de Krabby y su condición general, estaba claro que este Krabby estaba subdesarrollado e incluso había perdido una garra. Cangrejita tipo. Agua género. Masculino potencial. 56% nivel. 6,85% habilidad. Hipercortador 0,62% habilidad oculta. Fuerza pura 0,53%. Movimientos conocidos. Brazo de martillo 0,22%. Mirada lasciva 0,43%. Pistola de agua 2,41%. Endurecimiento 4,34%. Como el cuerpo de Krabby no estaba en muy buena forma, Reiji no podía permitirle hacer nada demasiado exigente físicamente. Incluso para practicar movimientos, se limitaba a pistola de agua y endurecimiento. Olvídate de brazo martillo. Es un movimiento de tipo lucha que requiere extremidades fuertes. Cangreburger apenas podía levantar la garra. Esperar que blandiera una era solo una ilusión. El requisito previo para entrenar a Amerar era simplemente poder levantar y mover su garra en primer lugar. Primero tendría que reconstruir su cuerpo. Una vez que se fortaleciera, la garra sería solo otra arma que podría usar a su antojo. Aún así, la tarde de Krabby no debería desperdiciarse. Como Poliwag ya es un experto en acertar 3 objetivos flotantes con la pistola de agua, sin duda podría ayudar a entrenar a un novato como Krabby. ¿Y Reiji? Claro que iba a pescar. No es que tuviera nada mejor que hacer. Si podía pescar algo para cenar, mucho mejor. Poliwag, hay un montón de carrozas aquí. Dale una a Krabby para que practique con su pistola de agua. Si no entiende nada, enséñale. Reiji los llevó a ambos a la orilla, le recordó a Poliwag que cuidara al nuevo y luego se dirigió al lugar de pesca de ayer para continuar su viaje como pescador. Yo, asintió Poliwag, luego se llevó a Krabby. Mirando la espalda de Poliwag, Reiji gritó nuevamente. Poliwag, sigue trabajando para alcanzar los 3 flotadores. Yo. Respondió Poliwag mientras se adentraba en el mar con Krabby a cuestas. KRKK, siguió Krabby aturdido, completamente perdido. ¿Entrenamiento? ¿Pistola de agua? ¿Flotadores? Quería desesperadamente entender qué estaba pasando. Le dijo Poliwag que no se preocupara, que solo observara y aprendiera. PFF. Poliwag disparó 3 pistolas de agua seguidas, impactando 3 flotadores estacionarios. PFF. Luego 3 disparos más, esta vez acertando a 3 blancos flotantes. Se giró con orgullo hacia Krabby y preguntó. Genial, ¿verdad? KRKK, los ojos de Krabby brillaron al ver a Poliwag presumir. En ese momento, se convirtió en su fan número 1. La pistola de agua de Poliwag era increíble. Darle a los objetivos estacionarios ya era impresionante. Pero disparar también a los que se mueven. Eso era otro nivel. Cangreburger estaba maravillado. Quería aprender a disparar pistolas de agua así. Yo. Poliwag, halagado por el elogio, se puso aún más orgulloso. Bajó a tierra, señaló los flotadores y luego hizo una demostración. Apunta así, haz esto y luego dispara la pistola de agua. Tal como Reiji se lo había enseñado, Poliwag le transmitió la técnica y le pidió a Krabby que la probara. Cangreburger, lleno de confianza, disparó una pistola de agua, pero falló por completo. Al primer intento, un fracaso total. No pudo evitar sentirse descorazonado. La diferencia entre lo que imaginaba y la realidad era demasiado grande. Pero Poliwag intervino inmediatamente para animarlo, tal como lo había hecho alguna vez Reiji. Oye, no te desanimes. Tómalo con calma, tarde o temprano lo lograrás. KRKK. Inspirado por el ánimo, Krabby lo intentó de nuevo. Disparó una pistola de agua a la carroza. Aporrear, lo consiguió. Los ojos de Krabby se iluminaron de alegría y se animó al instante. KRKK. A medida que avanzaba el entrenamiento con pistolas de agua, Krabby se emocionaba cada vez más. Estaba deseando ser tan hábil como Poliwag. Yo. Poliwag saltó de la emoción en cuanto Krabby le dio el golpe, gritando palabras de aliento. Eso es. Sigue así. Desde la distancia, Reiji lo vio todo. Poliwag entrenando a Krabby. Su pequeño renacuajo había crecido. Ahora estaba ayudando al nuevo.
Se sintió orgulloso. Era como un padre viendo a su hijo finalmente triunfar, aunque, bueno, seguía soltero. Pensarlo así se sentía un poco raro. A medida que el entrenamiento de Krabby y Poliwag avanzaba, Reiji abrió nuevamente el panel de habilidades de Poliwag. Poliwag tipo. Agua género. Masculino. Potencial. 33,72% nivel. 14,72% habilidad. Humedad 1,13% habilidad oculta. Nado rápido 2,53%. Movimientos conocidos. Lector de mentes 0,21%. Bola de hielo 0,31%. Refresco 2,51%. Hipnosis 0,82%. Doble bofetada 6,12%. Pistola de agua 8,92%. Deporte acuático 3,21%. El potencial de Poliwag había dejado de aumentar. Después de todo, ya no tenían miel de Beedrill. Pero su experiencia seguía aumentando constantemente. Ya casi alcanzaba el nivel 15. Refresh, que curaba quemaduras, también había experimentado algunos avances. Reiji no pudo evitar reír cuando se dio cuenta de que el movimiento se usaba con mayor frecuencia para tratar la boca de Poliwag. ¿Por qué no podía comer más despacio? ¿Dejar que la comida se enfriara primero? Por último, la pistola de agua estaba casi al 9%. Después de la práctica de ayer, estaba casi ahí. Mañana probablemente superaría ese umbral. Es hora de aumentar la dificultad. 4 flotadores en lugar de 3. Todo marchaba bien. Y eso era maravilloso. Fin del capítulo. Poliwag, Krabby, date prisa, vuelve a la orilla. Reiji había estado pescando tranquilamente, a punto de sacar un Magikarp del mar. Pero el alboroto que causó en la superficie del agua atrajo a algunos invitados no invitados. Rápidos y agresivos. Hablaba de más cangreburgers. En cuanto vio a varios de ellos abalanzándose hacia él, ni siquiera tuvo tiempo de recoger la caña. Todo lo que pudo hacer fue arrojar la caña de pescar y el Magikarp enganchado a la orilla y gritarle a Poliwag y Krabby, que estaban entrenando cerca del agua, que se retiraran rápidamente. El propio Reiji se acercó cojeando con su bastón, moviéndose detrás de Poliwag para ver exactamente qué pretendía hacer esta emboscada de Krabby. Afortunadamente, tenía la costumbre de llamar a Poliwag cada vez que atrapaba un pez, para que dejara inconsciente al Pokémon y así poder atraparlo con una Pokéball. Al escuchar su llamado, Poliwag se movió rápidamente y se posicionó frente a Reiji, enfrentándose al Krabby que cargaba y se había detenido en seco. Pero no fue porque estuvieran intimidados por Poliwag. Se detuvieron porque vieron al pequeño Krabby. KRKK. Gritó furioso el líder de los 4 agresivos Krabby, una dura interrogación dirigida al pequeño. ¿Qué hacía allí? ¿Intentaba apoderarse a la playa? En realidad, ni siquiera les importaba esa extensión de arena árida, pero tampoco permitían que otros cangrejos la reclamaran. Especialmente este debilucho. Un enano como él no merecía territorio, ni siquiera una playa sin comida. No tenía derecho. KRKK y el pequeño Krabby tembló, escondiéndose detrás de Reiji, dejando escapar un débil grito. ¿Por qué siempre era el objetivo de los de su especie, sin importar a dónde fuera? ¿Se parecían, compartían la misma especie? ¿Por qué tanta hostilidad? ¿Por qué siempre lo intimidaban? ¿Por qué no podían dejarlo así? ¿Por qué insistieron en llevarlo hasta el borde? ¿Por qué fue necesario arrebatarle incluso el último refugio? ¿Por qué sus propios parientes fueron tan crueles, obligándolos a estar al borde de la supervivencia? Ya había huido muy, muy lejos. Solo quería vivir. ¿Por qué era demasiado pedir? Comparado con Poliwag y estos desconocidos, esta era la primera vez que odiaba a los de su especie. Antes, simplemente había perdido en la competencia. Nada personal. Pero había abandonado al grupo. En esta playa no había nada. Solo arena. Entonces, ¿por qué seguían viniendo tras él? Realmente no entendía. ¿Por qué? Ya había renunciado a la comida, al territorio, al derecho de apareamiento y a todo. ¿Por qué seguían siendo tan implacables? Ahora solo quería sobrevivir en esta nueva familia, en paz y felicidad. ¿Por qué era tan difícil? KRKK y Krabby, no tengas miedo. Estoy aquí. No te harán daño, dijo Reiji en voz baja, sintiendo a Krabby aferrándose a la pernera de su pantalón con una garra temblorosa. Siendo sinceros, era un 1 contra 4. Poliwag ni siquiera tenía la salud al máximo, y había 2 no combatientes que proteger. Realmente no se sentía seguro. Aquí no había competencia. El resultado era obvio. No podían ganar. Así no. Al principio, pensó que Krabby simplemente agarraría al Magikarp en la playa y se iría.
Pero ahora que veía las expresiones de enojo y cómo apuntaban claramente al pequeño, lo tenía claro. Querían a Krabby. Esto no iba a terminar en paz. A menos que entregara al pequeño cangreburger, iban a tener que pelear de verdad. Nunca imaginó que llegaría el día en que un grupo de cangrejos lo acorralaría. Pero incluso con las probabilidades en su contra, jamás entregaría a Krabby, ni siquiera si aparecía Kyogre. KRKK, Snap Snappy. El líder levantó su enorme garra y la abrió y la cerró con un crujido escalofriante. Al ver que su objetivo se escondía detrás de un humano, los Krabby no quisieron pelear de frente, no porque no pudieran ganar, sino porque sabían que ese debilucho en particular podía verse amenazado, a través del humano que le importaba. Snap Snap, ¿vienes solo o primero le rompo las 3 piernas a ese humano y luego te aplasto? KRKK, gimió el pequeño cangreburger. Estaba aterrorizado. Esas garras le recordaban a la que se había roto. Pero entonces miró a Reiji. Este humano había sido muy amable. Y Poliwag también. No podía arrastrarlos con él. Aunque volviera a perder todas sus extremidades, le volverían a crecer. Si eso calmaba la ira del líder, estaba dispuesto a ser el objetivo. De Reiji, de Poliwag. KRKK, decidido, el pequeño cangreburger ya no se escondía tras Reiji. Salió y enfrentó a los 4 atacantes. Yo. Y. Pero justo cuando Krabby abrió la boca, Poliwag la cortó. Ahora que Krabby era su compañero, ¿cómo podía Poliwag permitir que se lo llevaran? Poliwag había prometido proteger a Reiji, y eso significaba proteger a todos sus compañeros. Krabby era uno de ellos ahora. Poliwag usó inmediatamente su cola para arrastrar a Krabby tras él. Se enfrentaría a los 4 enemigos él solo. Krabby intentó dar un paso adelante nuevamente. Yo. Le espetó Poliwag, furioso, reprendiéndolo con dureza. Protege a Reiji. Avanza de nuevo y te dejaré inconsciente yo mismo. Al ver la determinación de Poliwag, Krabby abandonó su plan de sacrificio. Tampoco se refugió tras Reiji. Había roto lazos con el clan Krabby. Ahora estaba del lado de Poliwag. Protegería a Reiji, pasar a lo que pasara, incluso si eso significaba que le rompieran las extremidades de nuevo. Aunque tuviera que soportar el frío ridículo y el rechazo de los de su especie, ya no le importaba. Lo que importaba era el humano y el renacuajo que compartían sus comidas con él, que lo cuidaban, incluso después de solo un día juntos. KRKK. Rugió Krabby a los 4 atacantes, declarando la guerra a quienes una vez lo habían intimidado. Lucharía hasta el final, sin retirada. Chasquido. El líder estaba furioso. Un debilucho que ni siquiera podía levantar la garra le rugía. ¿Declarándole la guerra? Bien entonces. Que así sea. Te haré ver cómo ese renacuajo azul y ese humano son aplastados por nuestras garras. Al ataque. El líder levantó la garra y ordenó a sus subordinados que cargaran contra Poliwag. Al ver el ataque de Krabby, Reiji inmediatamente dio la orden. Poliwag, usa la pistola de agua. Apunta a los ojos. Yo. Poliwag disparó una pistola de agua triple directamente a los ojos de los 3 Krabby que cargaban contra él. Parece que el entrenamiento con los blancos flotantes dio sus frutos. Después de tantos días de práctica intensa, era el momento de ver resultados. Poliwag, no pares la pistola de agua. Apunta a las articulaciones de sus garras y quítales esas garras. Veamos cómo lucha un tigre sin colmillos y Poliwag disparó de nuevo, 3 pistolas de agua rápidas, todas impactando en las articulaciones de un Krabby, y le arrancó una de sus garras. Pero 3 Krabby significaban 5 garras en total. Poliwag apenas logró escupir otra pistola de agua a tiempo, derribando una segunda garra y desactivando el arma más poderosa de Krabby. Cangrejito, usa la pistola de agua para distraer a uno de ellos. Reiji empujó con el pie al pequeño cangrejito que estaba a su lado, por si no lo había oído o estaba paralizado de miedo. Krabby, despierta. Rápido, pistola de agua. Instó Reiji de nuevo. Sorprendido por la patada, Krabby recuperó el sentido y disparó una pistola de agua. En ese momento, Reiji gritó otra orden. Poliwag. Krabby te está guardando uno. Entra y usa doble bofetada en el otro. Yo. Poliwag detuvo inmediatamente su supresión con la pistola de agua. Un cangreburger ya estaba cerca. Se abalanzó y azotó su cola con todas sus fuerzas, desatando una ráfaga de bofetadas dobles. Golpe.
Golpe, golpe. Sorprendido por la descarga, el Krabby que cargaba quedó completamente desorientado. Tras dejarlo inconsciente, Poliwag aprovechó repentinamente una pistola de agua para atacar. El Krabby con la garra faltante había atacado. Al ver que Krabby todavía estaba atado con otro enemigo, Poliwag decidió acabar con este sin garras antes de regresar a ayudar. Golpe, golpe, golpe. De un salto, Poliwag se abalanzó sobre él y lo golpeó con otra serie de bofetadas dobles hasta que el Krabby empezó a echar espuma por la boca. Solo entonces se detuvo y se giró para ayudar a Krabby. Pero el líder Krabby bloqueó su camino, levantando una enorme garra. Chasquido, chasquido, chasquido. Al ver la rapidez con la que sus secuaces habían sido derrotados, el líder cangreburger se dio cuenta de que Poliwag no era un blando. Decidió encargarse personalmente de la situación. KRKK, ahora eres mío. El líder levantó la garra, cortando el paso a Poliwag, y le indicó a su subordinado restante que acabara con Krabby y el humano. Poliwag miró a Reiji con ansiedad. Ya había usado varias pistolas de agua y bofetadas dobles. Estaba casi completamente agotado. Ahora, frente al líder cangreburger, debía concentrarse. Solo derrotándolo podría proteger a Reiji y a Cangreburger. Poliwag. Nos encargaremos de ello. No te distraigas. Concéntrate en tu lucha. Reiji vio la preocupación en el rostro de Poliwag y tuvo que hablar. Claro, con manejarlo, en realidad solo quería decir apenas lo lograba. Con sus órdenes, Krabby aún no se quedaba atrás, pero la situación de Poliwag era desesperada. El líder Krabby aún estaba fresco, mientras que Poliwag estaba en las últimas. Y Poliwag sabía que Reiji estaba tratando de mantener la concentración. Por muy preocupado que estuviera, el pánico no serviría de nada. Si perdía aquí, Reiji y Krabby también caerían. Poliwag lanzó una pistola de agua preventiva hacia la articulación de la garra del líder Krabby. Pero el líder se había vuelto astuto. En cuanto vio venir una pistola de agua, usó sus garras para bloquearla. Y, sinceramente, la explosión apenas le hizo gracia. Al percibir la debilidad de los ataques de Poliwag, el rostro del líder cangreburger se torció en una sonrisa siniestra. Chasqueó las garras amenazadoramente y avanzó lentamente hacia el exhausto Poliwag. Y. Poliwag se dio cuenta de que no podía ganar solo. Dejó de atacar y empezó a retroceder mientras disparaba. Yo. Empezó a maldecir y a provocar al líder cangreburger para enfurecerlo, intentando alejarlo lo más posible. Cuanto más lejos de Reiji y Cangreburger, mejor. Pero esto no fue casualidad. Poliwag lo estaba atrayendo específicamente hacia la casa del árbol, donde su otro compañero aún dormía. Iba a despertar a Metapod. Reiji le había dicho que no perturbara la evolución de Metapod, pero eso ya no importaba. Si no despertaba a Metapod, Reiji moriría. Moriría. Eso no podía permitirse. Incluso si eso significaba interrumpir la evolución de Metapod, tenía que despertarlo. Estallido, pero al líder cangreburger se le estaba agotando la paciencia. Al ver los débiles intentos de Poliwag por atraerlo y su cosquillosa pistola de agua, decidió disparar su propia pistola de agua. Poliwag no tuvo fuerzas para esquivarlo. La explosión lo impactó de lleno y lo estrelló contra el tronco del árbol bajo la casa del árbol con un fuerte estruendo, sacudiendo toda la estructura. Poliwag no podía levantarse. Solo pudo usar sus últimas fuerzas para gritarle a Metapod dentro de la casa del árbol. Metapod, despierta. Despierta. Reiji te necesita. Ve a salvarlo. Mientras tanto, Reiji estaba en la playa con Krabby, formando equipo para luchar contra uno de los Krabby enemigos. Cangrejito, usa endurecimiento. Levanta tu garra y golpéalo con fuerza. Gritó Reiji mientras forcejeaba con un cangrejito que tenía su bastón atrapado en su garra. Le pidió a Cangrejito que contraatacara con todas sus fuerzas, golpe a golpe. KRKK. Krabby ya se había agotado con la pistola de agua, pero al escuchar la orden de Reiji, se acercó para luchar cuerpo a cuerpo. Antes del choque, utilizó a Arden, su movimiento característico. Después de todo, había sufrido acoso durante tanto tiempo que había usado a Arden constantemente para protegerse. Su dominio de ese movimiento era alto. Bang. 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 Durante el intercambio de garras, el Krabby enemigo fue el primero en flaquear. Se retiró rápidamente y comenzó a excavar en la arena blanda, desapareciendo en segundos. ¿Cavar? ¿Otra vez con la excavación? ¿Dónde está? ¿Dónde va a aparecer?
Reiji se tensó después de que el cangreburger desapareciera, con un sudor frío formándose en su palma. Tenía muchas ganas de irse de la playa. Instintivamente, llamó a Krabi y se alejó cojeando. Krabi, nos vamos. Sal de la playa, ya. KRKK. Krabi no hizo preguntas y rápidamente siguió a Reiji. SHHHSHHH. De repente, el suelo empezó a temblar. Sintiendo la vibración, Reiji dijo. Cangrejita, prepárate. Cuando te diga que esquives, esquivas. KRKK. Krabi no entendía bien qué significaba esquivar, pero no tenía tiempo para explicarlo. Mientras el suelo temblaba cada vez con más fuerza, Reiji se detuvo y clavó su bastón firmemente. En el momento en que los temblores alcanzaron su punto máximo, le gritó a Krabi. Esquiva. Apártate de donde estás. KRKK, KRKK. Krabi vio que justo cuando Reiji saltaba a un lado, una gran garra surgió del suelo, dirigiéndose hacia donde había estado. Falló. Solo entonces Krabi comprendió a qué se refería Reiji con esquivar. El Krabi atacante no lo había atacado. Esa era la única razón por la que había escapado ileso. Claro, claro. El cangreburger, furioso porque su emboscada planeada había fracasado, emergió de la arena y se abalanzó sobre Reiji furioso. KRKK. KRKK. Al ver a Reiji bajo ataque, Krabi cargó frenéticamente. Le había prometido a Poliwag que protegería a Reiji. No podía permitir que lo lastimaran. Maldita sea, otra vez no. Reiji ya estaba aturdido por el peligro. Tumbado en el suelo, pateó frenéticamente la hierba para escapar, arrastrándose hacia atrás. Al mismo tiempo, agitó su bastón desesperadamente, golpeando al cangreburger en la cabeza. ¡Crack! Pero el bastón quedó atrapado en una garra y se partió limpiamente en dos. Ahora solo tenía medio palo. Con esa garra gigante tan cerca de su cara, presentía que su tercera pata estaba a punto de perderse. Krabi todavía estaba demasiado lejos para poder ayudar. Poliwag se había desmayado. Al mirarlo, Reiji lo vio inconsciente junto a la casa del árbol. ¿Magikarp? Olvídalo, ese pez tonto estaba acurrucado dentro de un cubo, temblando de miedo. Se acabó. Estoy muerto, murmuró Reiji, agitando salvajemente el palo restante hacia el Krabi que se había arrastrado hasta sus pies. Aunque perdiera las tres patas, no se rendiría sin luchar. Atacó al azar, cualquier cosa para ganar tiempo, para que el Krabi no tuviera oportunidad de un golpe limpio. Pellíceme. Pruébalo. Solo pruébalo. Estaba despotricando mientras se agitaba, pero de repente, sus párpados comenzaron a sentirse pesados. No solo él. El Krabi al que golpeaba con el palo también empezó a disminuir la velocidad. Sus movimientos se volvieron lentos. Incluso Krabi, que estaba corriendo, se desplomó a mitad de su carga. Reiji levantó la cabeza confundido y vio pasar una mariposa volando. Su visión empezó a nublarse y todo se dividió en dos. Aturdido, creyó ver algo dorado y brillante en el cielo. Precioso, pensó. Ese fue el último pensamiento consciente de Reiji antes de quedarse dormido. Ruido sordo, cuando Reiji se desplomó, Krabi también se desmayó. El Krabi atacante también se quedó dormido. Todo quedó en silencio. El único que quedó en pie fue un Pokémon que batía sus grandes alas blancas, veteadas de negro, con dos manchas negras en sus alas inferiores. Su cuerpo era de un azul violáceo intenso, con las extremidades de un azul pálido. Tenía una nariz ovalada y redonda del mismo color y dos pequeños colmillos debajo, como diminutos caninos humanos.